Hermanos, hasta este día se ha compartido algunas palabras, eh, si se acuerdan, en torno a nuestro llamamiento, a que estamos viviendo, ¿cierto?, una carrera, la carrera de la fe, y que esta carrera tiene algunos obstáculos en el camino, como nos compartían, ¿cierto?, la semana pasada, ciertos pesos, ciertos pecados que nos agobian, nos asedian, pero el Espíritu nos invitaba a poner nuestros ojos en Jesús, ¿cierto? Y también se nos compartían semanas atrás de la vid verdadera, de llevar fruto, de tener una vida más abundante en el Señor. Y el propósito de Dios finalmente con nuestra vida es que Él se forme en nosotros, es que Cristo sea formado en ti y en mí. El propósito de nuestro Señor es poder reunir finalmente todas las cosas en Cristo, es poder llenar todas las cosas de Cristo. Y nosotros somos un vaso, somos un contenedor. El Señor en su palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento se hablaba también del templo de Dios, la construcción del templo, también del tabernáculo, como la morada de Dios, ¿cierto? Donde Dios moraba ahí, su presencia estaba ahí. También la presencia de Dios se manifestaba en el monte, cuando Moisés, ¿cierto?, subía al monte a hablar con Dios, cara a cara con Él. Y el templo también tenía partes, ¿cierto? El lugar santísimo, el lugar santo. Y nosotros también somos un templo, somos un cuerpo, ¿cierto? Y el Señor, por su gracia, por su misericordia, ya no habita en templos, ¿sí? Nosotros venimos a este lugar, pero este no es el templo de Dios, ¿cierto? Nosotros hemos sabido, hemos escuchado, ¿cierto?, que el templo de Dios son personas, son hombres rescatados y que han sido llamados a salir de una condición, a salir del mundo, ¿cierto?, para entrar en una nueva condición, en un nuevo espíritu, ¿cierto?, que es la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que todos nosotros somos el templo de Dios, ¿sí? Y cada uno de ustedes, yo, tú, somos también templo del Espíritu Santo. Y así como el templo, el tabernáculo, ¿cierto?, se componía por el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, también Dios quiso en su misericordia, en su sabiduría, crear al hombre en tres partes, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y dice también la Escritura que el Espíritu Santo de Dios vino a morar a nuestro espíritu, ¿sí? Ese Espíritu Santo con mayúscula vino a morar a nuestro espíritu con minúscula, ¿cierto? Entonces podemos decir que el hombre se compone de esas tres partes, espíritu, alma, cuerpo, y el cuerpo es la parte más externa, ¿cierto?, donde nosotros tenemos contacto con el mundo. Nosotros tenemos nuestros oídos, nuestros sentidos, tenemos contacto con las cosas de afuera. Todo lo que recibimos y percibimos, ¿cierto?, viene a través de nuestro cuerpo. Sean cosas buenas, cosas malas. Podemos comer cosas buenas y comer cosas malas y también enfermarnos. Todo viene por el cuerpo. Y después viene otra capa más interna que es el alma, donde ahí en el alma, ¿cierto?, están nuestras emociones, está nuestra voluntad, está nuestro intelecto, nuestra mente, ¿sí? Pero hay algo más profundo, ¿cierto?, que es el espíritu. Cuando Dios creó al hombre, ¿cierto?, dice que Dios lo creó del polvo. Nosotros éramos polvo. Y dice que Él sopló en su nariz aliento de vida. Y ahí se formó un alma viviente. Es decir, que esa interacción entre el Espíritu de Dios, ese Espíritu que estaba con el Padre, ¿cierto?, y el polvo, esa partícula insignificante, produjo vida, ¿cierto?
Y producto del pecado, producto de la desobediencia de Adán, esa relación, esa comunión que tenía en el Espíritu, en la presencia de Dios en el jardín del Edén, se pierde. Y el hombre, ¿cierto? Esa alma viviente, dice también la Escritura que él se formó, se hizo carne, ¿sí? Quiere decir que el hombre empezó a vivir por sus sentimientos, por sus emociones, por su mente, por su intelecto, por su voluntad. Y ahí vemos toda una caída, ¿cierto? Desde Adán en adelante, la caída del hombre, ¿cierto? Lo que produjo el pecado, que este hombre empezó a salir adelante por la suya y olvidarse de Dios. Y eso lo vemos en toda la Escritura, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios una y otra vez se desvía, se va, se aparta, porque ese germen quedó ahí. Pero bendito el Señor que cuando el Señor murió en la cruz, Él nos llevó también a nosotros con Él. Cuando Él murió, nosotros también morimos. Y eso, hermanos, es libertador poder decirlo, poder saberlo. Entonces, lo que quiero compartir en esta mañana, hermano, tiene que ver con cómo nosotros podemos expresar esta vida que está en nosotros. ¿Se han puesto a pensar, hermanos? Muchas veces decimos, yo soy creyente, llevo mucho tiempo caminando en la fe, pero todavía sigo viviendo a veces en mis emociones, todavía me juegan malas pasadas mis emociones, todavía pienso cosas que no son del Señor, todavía mi voluntad quiere ser hecha primero, ¿cierto?, que la voluntad del Señor. Y es porque nosotros, si bien es cierto, el Señor vino a morar en nuestro corazón, nuestra alma todavía está siendo salvada. Nuestro espíritu fue regenerado, fue salvado en la muerte del Señor Jesús. Pero todavía estamos en esta carrera, como dice Esteban, y es un proceso de santificación, día a día. ¿Por qué? Porque nuestra alma fue desgastada, fue amortillada, con el pecado hizo tanto daño al alma que necesitaba un rescatador, un salvador. Entonces, estamos viviendo este proceso de salvación de nuestra alma. Han pensado también que hay personas que muchos pasan mucho tiempo, muchos años, incluso podríamos decir así, con agitaciones emocionales, perturbaciones, ¿cierto?, en la noche, de no poder dormir, agitaciones mentales, por una cosa u otra cosa, a veces cosas pequeñas, ¿cierto?, generan un incendio grande. No sé si le ha pasado. Siendo que después que pasan esas cosas y lo pensamos, decimos esto es algo pequeño, pero generó algo grande. Entonces ahí nosotros vamos percibiendo que todavía nosotros somos anímicos, todavía somos almáticos, todavía estamos viviendo en la esfera del alma. Y esto es una lucha constante, que esa vida interior que está en nosotros por el Espíritu, que está ahí, ¿cierto? Porque Cristo está en nosotros, amén. Cristo está en ti, está en mí. Pero pareciera que no se expresa, pareciera que cuesta que salga Cristo. Y pareciera que lo primero que ven los demás son, las primeras reacciones son asociadas a nuestra alma, a nuestro yo, ¿cierto? Cuando pasa una situación, ¿qué es lo primero que sale? ¿Cierto? Yo pienso que esto es lo mejor, ¿cierto? Yo creo que tenemos que hacer esto. Entonces, muchas personas, hermanos, se incomodan, se agitan, se irritan, se disgustan, ¿sí? Y eso es la expresión de nuestra alma, eso es estar viviendo conforme a nuestra alma. Y esos son también algunas cosas, indicios de que se manifiestan también en la iglesia, se manifiestan en nuestra casa, en nuestra familia. Se manifiesta la realidad de que somos hombres que todavía no le estamos dando lugar al Espíritu. Hombres y mujeres que todavía no somos espirituales. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos hombres y mujeres espirituales, que le demos lugar al Espíritu. Entonces, veamos el primer versículo en el capítulo 8 de Marcos, versículo 34.
Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, viendo el contexto de este versículo, en versículos más anteriores, ¿cierto? Jesús se encuentra con Pedro ahí y le hace una pregunta: ¿en quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí él responde: tú eres el Cristo, ¿cierto? Él tiene una revelación de Cristo. Y posterior a eso, el Señor empezó a decirles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, subrayemos esa palabra, padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, después que pasó esto, Pedro tuvo esta revelación de Cristo, ¿cierto? Tú eres el Cristo. El Señor le hace un quiebre después de esto y le muestra que Él iba a padecer, que Él iba a morir, ¿cierto? Que Él iba a ser quebrantado, que Él iba a ser molido por ti, por mí, por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, versículo 32. Esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Pedro aquí quiso evitar que el Señor vaya a la cruz. Quiso evitar que el Señor tomara esa decisión tan horrenda. Pero de alguna forma Pedro estaba diciendo: Señor, no vayas para allá, porque si no, yo también, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi vida? Pedro todavía estaba en el alma, estaba con sus emociones. Pedro representa las emociones, ¿cierto? Pedro era un hombre que podía estar aquí en la cima y podía estar abajo, ¿cierto? Arriba, abajo, era así, inconstante. Y la palabra igual nos dice que esa condición no es algo normal en un creyente. De hecho, podemos ver en Santiago, rápidamente, respecto a las pruebas. El primer capítulo está hablando Santiago de las pruebas, ¿cierto? De tener sumo gozo en las pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y después habla respecto que cuando falta sabiduría, ¿cierto? Dice pedirla a Dios. Y el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Después el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, aquí se estaba manifestando el alma de Pedro, un alma inconstante, ¿cierto? Que por un momento estaba en el cielo, en la revelación de Cristo, ¿cierto? Y después estaba diciéndole a Jesús que no vaya a morir. Y ahí el Señor le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, el seguir al Señor implica negarse a sí mismo, implica renunciar muchas veces a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad propia. Por eso es que no todos siguieron a Jesús. Por eso es que habían muy pocos que terminaron siguiendo a Jesús, y finalmente en la cruz, cuando el Señor murió, quedó desamparado. Si se fijan también en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 35, también dice algo similar. ¿Por qué? Porque también el Señor en ese contexto estaba hablando de su muerte. Dice: porque enseñaba a sus discípulos en el versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían. ¿Se fijan? Ellos no entendían esta palabra, tenían miedo. ¿Se fijan? El miedo es también una característica de nuestra alma. Y después de eso, ¿qué pasó? Disputáis entre vosotros en el camino. ¿Qué es lo que estaban disputando? Porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor.
¿Se fijan? El Señor le estaba hablando algo profundo, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará. El Señor le estaba tratando de mostrar, ¿cierto?, que a través de su muerte y de su resurrección, Él iba a dar vida. Él iba a dar una vida de abundancia, de paz, pero ellos estaban preocupados por el hoy, por el momento, ¿cierto? Y estaban disputando quién iba a ser el primero. Y no somos así muchas veces nosotros, hermanos. Nuestro carácter no es así muchas veces, que queremos tener el primer lugar en el trabajo. A veces nos pasa eso, que eso nos envuelve, ¿cierto? Y hay incluso también batallas, competición, ¿cierto?, de quién tener el primer lugar. Pero en el Señor no es así. En la vida de la iglesia no es así. En la vida de la iglesia es otro el parámetro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice también Marcos capítulo 10, versículo 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esa es la clave de lo que el Señor nos está mostrando, hermanos, para poder dar vida a otros. Como el Señor dio vida, Él tuvo que ser quebrantado, Él tuvo que ser muerto, Él tuvo que ser molido por ti y por mí. El Señor no tenía necesidad de que su alma fuese quebrantada, llevada a la cruz, porque Él no tenía la misma reacciones que nosotros tenemos. Pero Él igual lo hizo, y Él también se entregó y entregó completamente su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Pero hermanos, el Señor nos está diciendo acá que nosotros tenemos que tomar esta cruz para poder seguirle, y este es el inicio para que nosotros podamos tener una vida en el Espíritu. Es el inicio para que nosotros podamos tener una vida de verdad en abundancia. No una vida religiosa, no una vida de apariencias, sino una vida real en el Señor. Cuando Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, él vivió, ¿cierto?, como un hombre que era uno de los más inteligentes que pudo haber existido, ¿cierto? Y de hecho en el Nuevo Testamento se habla de las características de Pablo, de las credenciales de Pablo, ¿cierto?, que era un hombre intelectual, que conocía la ley. Pero cuando Pablo cayó, ¿cierto?, de rodillas en la visión que tuvo en Damasco, y le dijo al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? En el versículo 16, fíjense qué es lo que dice en el 15. ¿Cuál era el propósito con este instrumento, con Pablo? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hermanos, este padecer son todas las aflicciones, todas las presiones que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana, apuntan a esto. A veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué esta persona de mi trabajo, que yo le tenía tanta estima, me hizo esto? ¿Por qué yo, que era reconocido en este lugar, pude cometer esto? Y nos preguntamos y giramos en torno al ambiente. Pero hermano, el propósito de las pruebas, el propósito de las aflicciones, es formar a Cristo en ti. Ese es el propósito mayor. A veces nosotros nos centramos, ¿cierto?, en lo que está pasando en el momento, pero el Señor mira más allá, ¿cierto? Cuando el Señor dice, ¿cierto?, y creo que Esteban lo leyó, parafraseando, dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, ¿cierto?, menospreciando lo propio. ¿Por qué? Porque Él tenía un gozo puesto más allá. Él sabía que al sufrir, al morir en la cruz, Él iba a llevar muchos hijos a la gloria. Él iba a volver a tener la gloria del Padre. Por lo tanto, Él pudo soportar ese sufrimiento con gozo, ¿cierto?, a pesar de lo que estaba viviendo, porque Él sabía que después había una gloria mayor. Y ese es el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas, hermano, no es quedarnos solamente en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Va a haber un momento que ya no van a ver, que ya vamos a haber pasado esa prueba. Pero el Señor quiere lograr un objetivo con ello, contigo. Pero ahí nuevamente volvemos al alma. Si el alma no está dispuesta,
si nosotros no queremos tomar la cruz? ¿Cuánto tiempo el Señor se va a tomar en ti y en mí? Entonces depende también de cada uno de nosotros, hermano. Es cierto, el Señor dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén, y decimos amén a eso. Pero hermano, tenemos que considerar esto también. Porque el Señor puede, y lo que va a empezar, lo va a terminar. Pero hermano, también está esto que dice Marcos capítulo 10, o sea, capítulo 8. Si alguno quiere, ¿se fijan? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces renunciar, negarnos, es darle lugar a otros, es poner los intereses de los demás por sobre los nuestros. Y aquí hay una frase que encontré muy buena de Tomás de Kempis, en un libro que se llama La imitación de Cristo, que dice: no tener opinión de nosotros mismos y pensar bien siempre y altamente de los demás es gran sabiduría y perfección. Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, lo que tú quieras. También hay un himno que un hermano, George Matheson, en el año 1963 dijo: cautíbame, Señor, y seré libre. Oblígame a rendir mi espada y seré un vencedor. Me hundo en los temores de la vida cuando quedo solo. Aprisioname entre tus brazos y mi mano fuerte será. Oblígame a rendir mi espada y seré un vencedor. Hermanos, muchas veces sacamos la espada nosotros. Cuando el Señor nos llama a dar paz. El viernes estudiábamos Samuel y ahí en el capítulo 25 se hablaba de Abigail y Nabal. Y David, al principio, ¿cierto?, le dice a sus hombres que vayan a Nabal para pedirles comida, porque le estaba cuidando las ovejas. Y le dice 3 veces, paz, 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 ¿cierto?, que vaya en paz. Y cuando él recibe la noticia de que Nabal le dice: ¿cómo yo te voy a dar de mi comida, de lo que yo he logrado, de lo que yo, ¿cierto? David cambia completamente y ahora es un hombre que quiere matar a Nabal. David, el hombre que había sido un hombre usado por el Señor, un hombre que había mostrado la humildad del Señor, que había sido obediente al Señor, ahora estaba tomando la misma actitud de Nabal, la misma actitud de Saúl. ¿Por qué? Porque en la vida de David y en la vida de Saúl nosotros vemos esas dos corrientes, ¿cierto? Que lo que el Señor permite ponernos Saúl, ese alma en nosotros, para que nosotros vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Y después dice ahí el texto en el capítulo 25, que él le dice ahí en un versículo que saque él la espada, que su hombre saque la espada, ¿cierto? 3 veces también dice que saquen la espada. O sea, él transformó una situación de paz en una situación de espada. Y aquí lo que el Señor, lo que dice este hermano, ¿cierto? Señor, cautívame y seré libre, oblígame a rendir mi espada y seré un vencedor. Quiere decir, hermano, cuando nosotros nos negamos a sacar la espada, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, delante de los demás incluso, nosotros somos vencedores. Ese es un secreto para poder vencer. Y muchas veces sacamos la espada. Cristo se humilló a sí mismo y en esa obediencia, en esa humillación, en esos padecimientos, el Señor aprendió la obediencia. Y la obediencia, hermano, está asociada a la sumisión. Nosotros no podemos decirle a alguien: sujétate a mí, sé sumiso a mí, ¿cierto? Sujétate. No sirve así, ¿cierto? Tiene que ser un proceso de obediencia. Y esa obediencia se aprende con el padecimiento, con el quebrantamiento. Si nosotros no somos quebrantados, nosotros no podemos someternos uno a otro. ¿Sí? La esposa no se puede someter al varón y ella lo va a hacer porque ella ha sido quebrantada y lo hace por amor al Señor. Y el varón no va a poder amar a la esposa si él no ha sido quebrantado, porque sabe que en ese amor está el amor de Cristo. Entonces, todo esto, hermano, es producto del quebrantamiento. Cristo no solo murió en la cruz, sino que Él vivió una vida de cruz. Y eso también es importante. Cristo murió en la cruz, es cierto, pero Él vivió toda su vida
tomando la cruz. Y eso también es algo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 15, rápidamente. Todo lo que el Señor quiso transmitirle a los discípulos era lo que Él vivió, ¿sí? Él no solamente habló palabras, sino que Él habló con realidad, con hechos. Por eso aquí el capítulo 53 de Isaías dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Grabémonos esa frase, hermano, experimentado en quebranto. Una persona experimentada en quebranto, una persona que ha vivido el quebranto, fue nuestro Señor Jesús. Y Él le dice aquí, en el capítulo 13, cuando el Señor aquí está hablando del lavamiento, el lavado de los pies, ¿cierto? Y Pedro ahí también no entiende eso, Señor, lávame completo. Nuevamente estamos viendo aquí el alma de Pedro. El Señor le dice en el versículo 14, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros, hermanos, seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros los que vamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor. El Señor dejó ese ejemplo de servicio, de lavado de los pies, para enseñarle a los discípulos esto que es ser siervo, la importancia de poder considerarnos los unos a los otros, de poder humillarnos delante de Él. Es lo que Él quería mostrar, considerar a los demás como superiores. Hay otro verso que está en 1 de Pedro capítulo 2, verso 21 y 23, que también habla de esto. Cuando ahí el Señor está, Pedro está dando instrucciones acerca de los criados que estén sujetos a vuestros amos. Después más adelante dice en el versículo 21, pues porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se fijan? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se fijan? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estas son las pisadas del Señor, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así fue David, ¿cierto? Porque David muchas veces fue amenazado a muerte. Estaba ahí con Saúl y Saúl estaba con la lanza y se la lanzó 2 veces. ¿Y qué es lo que hacía David? Tocaba el arpa. ¿Quién puede entender eso, hermano? Sino un corazón quebrantado. Entonces podemos decir que David tuvo 3 etapas. La primera etapa en el silencio, ¿cierto? Escondido ahí en los campos, junto a las fecas de las ovejas, ¿cierto? Cuidando a sus ovejas, el pastorcito, el menor, hijo de un granjero humilde. Pero él estaba siendo preparado para algo mayor. Pero antes de dar ese salto, ¿qué pasó en David? 10 años de quebrantamiento, 10 años de persecución, 10 años de cuevas, 10 años de desierto, para luego ser rey. Y nosotros, hermanos, muchas veces queremos ser rey y queremos saltar al tiro, pero ojo, eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue ungido y al tiro fue rey, pero su corazón no fue quebrantado. Entonces ahí vemos las 2 diferencias, hermanos, entre lo que es alguien que ha sido probado por el Señor para ser rey y alguien que no fue probado y que fue elegido según la carne. Entonces necesitamos rendir nuestra alma para que podamos dar lugar al espacio al Espíritu. En nuestra alma reside el yo, nuestro viejo hombre. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15 para ver ahí cuáles son estos 2 hombres. Que lo explica súper bien Pablo en esta epístola. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Versículo 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Entonces aquí está, porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, aquí no está diciendo quién es este hombre, pero también por un hombre la resurrección de los muertos. Y después está diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Entonces aquí está diciendo que este hombre, ¿cierto? Adán, ¿cierto? Entró la muerte, ¿cierto? Que como dijimos al principio, por el pecado de Adán, ¿cierto? Entró la muerte en todos los hombres, pero así también en Cristo, este nuevo hombre, entró la vida, ¿sí? Y todos serán vivificados. Y después dice, más adelante en el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, ¿sí? Alma viviente. Y el postrer Adán, esto es Cristo, espíritu vivificante, ¿sí? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Adán, alma viviente, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El cual el terrenal, tal también lo terrenal. Y cual el celestial, también lo celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, hermanos, aquí está la obra del Señor en nosotros. Tenemos estos dos hombres, ¿cierto? Alma viviente, Adán, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y para que Cristo sea esta esperanza de gloria, este Adán tiene que ir a la cruz. Por eso dice, con Cristo estoy yo juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Es como cuando nosotros vimos en Josué, ¿cierto? Estaba pasando el río de Jericó, ¿sí? Y estaban estos sacerdotes cargando el arca. Y pasó Josué y pasaron los hombres, ¿cierto? Símbolo de la muerte y la resurrección, de quienes estaban llevando, ¿cierto? Cristo a la muerte, y después de esa muerte iba a dar vida a muchos. Así también con nosotros. El Señor quiere que nosotros también opere la muerte para que en nosotros pase la vida de Cristo. Amén. Entonces, en la medida que esa alma, que este yo, que nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente van siendo quebrantadas, este hombre celestial, este Cristo, va saliendo. Pero hermanos, muchas veces nuestros frascos están en el mueble. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos muchos frascos bonitos, pero Dios quiere que María quiebre el frasco. ¿Cuántos frascos se han quebrado en tu vida? ¿Cuántas evidencias de esas fracturas están en esos frascos? ¿O están todavía esos frascos enteros ahí en el mueble? Que tú los limpias, le sacas brillo. Qué bonito es este frasco. Qué bonito este jarrón. Y le sacas fotos. Incluso hasta puedes ver tu rostro ahí, ¿cierto? En el reflejo. Pero ¿cuántas veces se ha quebrado ese frasco? Esa es la pregunta, hermanos. Un hermano dijo que, no recuerdo bien la frase, pero algo así, que decía que se había quebrado tantas veces un frasco y lo habían reparado con un pegamento que tenía como un color de oro. Muchas veces, hermanos, nuestras fisuras, nuestras heridas, cuando somos probados por el Señor, cuando somos quebrantados por el Señor, y el Señor nos vuelve a sanar, nos vuelve a recuperar para Él, están apareciendo las marcas de Cristo en nosotros. Hay un salmo que dice también, sobre mí pasaron los aradores, sobre mis espaldas. Déjeme buscarlo, creo que lo noté en algún lado. No, lo iba a anotar, pero se me fue. Pero ahí lo voy a buscar. Porque, hermanos, para que la palabra del Señor pueda hacer vida en nosotros, tienen que estar esas marcas en nuestra espalda. Tienen que haber surcos en nuestra espalda para que la palabra pueda entrar. A veces es porque nosotros estamos enteros, es que la palabra no entra. No es por el predicador.
No es porque la palabra fue aquí o fue allá. A veces porque nuestra cáscara está entera. Dice también el Señor en Juan capítulo 12, habla acerca del trigo. Y dice en el capítulo 12, versículo 23 en adelante, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, hermanos, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, da mucho fruto. Hay evidencia en ti, hermano, que el grano ha muerto, que tú te has tenido que negar, o hay cosas en tu corazón todavía contra alguien, y que esas heridas lo que han manifestado han sido mirarte a ti mismo, o autojustificarte, o autoglorificarte. Es que estás viviendo una vida todavía en el alma. Pero si dejas que el Señor te quebrante y te humille para luego tomarte y subirte y rescatarte, el Señor te va a liberar de un cautiverio, del yo, a ser cautivos por Cristo. Ese es el mejor lugar que podemos estar, hermanos, ser cautivos por Cristo, cautivados por Él. ¿Por qué? Porque pueden pasar, como dije, muchos años, teniendo cosas en el corazón. Y eso no son cosas, como dice Esteban, que son pesos que arrastramos, que nos impiden correr la carrera. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Pablo también dijo: despojaos del viejo hombre, pero también dijo: vestíos del nuevo, ¿cierto? Entonces, si queremos, hermano, que esta vida se exprese, si esta casa sea llena de la gloria del Señor, si este Cristo, ¿cierto?, formado en nosotros, sea Cristo en nosotros la esperanza de la gloria, es necesario el camino del quebrantamiento. Dios va a hacer grandes cosas en nosotros cuando vea un vaso que se quiebra. Muchas veces nos preguntamos: ¿cuándo el Señor me va a usar? ¿Cuándo voy a salir y voy a predicar? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo en la iglesia se van a manifestar los dones? Y nos preguntamos eso, ¿cierto? Y es lógico preguntarlo. Pero consideremos esta palabra, hermano, porque puede ser que quizás esto es la clave para que lo demás se produzca, ¿sí? Es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Es necesario que mi alma muera y que el Espíritu, ¿cierto?, se libere. También en 2 de Corintios Pablo dijo en el capítulo 4, algo aquí que ya se está mostrando, ¿cierto?, lo que es necesario que padezca mucho, ¿cierto? Dice el capítulo 4, versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros y no desesperados, perseguidos y no desamparados, derribados pero no destruidos. Después del versículo 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Llevando en todas partes la muerte de Jesús, de mi glorioso Salvador, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, se está manifestando la muerte de Jesús en ti. Vuelvo a Colosenses, capítulo 1, capítulo que hemos leído mucho. ¿Cierto? A quienes quiso Dios dar a conocer la gloria de la riqueza
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El versículo 24 decía: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en vosotros, en nosotros y en vosotros la vida. Hermano, este es un llamado difícil, pero ¿estás dispuesto a que en ti pase la muerte? A poder llevar las aflicciones de Cristo para que otros tengan vida. Ese es el llamado que hace el Señor. También podemos relacionar que esta vida del Señor que está en nosotros es una vida que tiene poder. Es una vida que tiene poder. Porque cuando el Señor murió en la cruz y bajó hasta las partes más bajas, resucitó con poder. Entonces la vida que tenemos en nosotros es una vida de poder, pero ese poder está encapsulado, atrapado, si esa alma no se quiebra. Entonces el Señor espera, hermanos, que en ti y en mí esa alma se pueda quebrar, para que hayan pequeños espacios donde ese poder se manifieste. Vamos a sembrar muchas veces en debilidad, pero sembraremos en poder. Porque en poder se perfecciona en la debilidad. Solamente para resaltar unos versículos más, hermanos, en el capítulo 119 de Salmos. Este salmo no se sabe quién lo escribió, algunos dicen que fue David, otros dicen que fue Esdras, pero es un salmo que en todos sus versículos habla de la palabra del Señor, o en casi todos. Y hay dos versículos particulares, hermanos, que quería leerles, en el versículo 67 y versículo 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y este bueno es, también lo encontramos en Lamentaciones, capítulo 3. Por favor, acompáñenme en la lectura. Ya voy a terminar. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí, aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú nos perdonaste. Entonces, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Estas son, hermanos, características que el Señor busca en un hombre espiritual, en una mujer espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor con eso no lo va a dejar ahí. El Señor no te va a dejar ahí, hermano. Nosotros no podemos mostrar una fase de la cruz solamente, del sufrimiento.
¿Por qué? Porque Cristo sufrió, es verdad, pero resucitó. Cristo padeció los dolores, pero trajo con ello la vida, vida en abundancia. Por lo tanto, hermano, no va a estar para siempre ahí sufriendo, sino que después viene el consuelo, viene la misericordia, viene la ganancia, viene la gracia, vienen los dones, viene la paz, viene la paciencia, viene la fortaleza, viene la gracia, viene el amor. David, cuando estaba escondido en la cueva y Saúl lo estaba buscando para matarlo, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Y qué hizo? Rompió un borde de su manto. ¿Pero qué hizo? No se quedó ahí escondido. Se agarró de fe y salió de esa cueva. Y salió persiguiendo a Saúl detrás. Y se humilló al suelo, en tierra. Hermano, esa misma situación ocurrió después con Abigail. Cuando David quiso ir a matar a Nabal. Y Abigail se presentó ante David y cayó en tierra también. Hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? La iglesia está tomando el mismo camino del Señor, de humillación. Y después se casaron, ¿cierto? Para terminar, solamente voy a leer un versículo. Ezequiel, capítulo 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Hermanos, en Ezequiel se muestra muchas veces, ¿cierto? Ahí la gloria del Señor, la gloria que se fue de la casa. Ezequiel estaba entre los cautivos en el río Quebar, y el pueblo de Israel todavía no estaba siendo destruido el templo, pero el Señor le mostró una visión de la gloria del Señor y le mostró que el templo iba a ser destruido y le mostró muchas cosas que estaban ocurriendo en el templo con los sacerdotes, y el Señor iba a destruir el templo y la gloria del Señor se iba a ir. Y cuando el pueblo de Dios huyó hacia Babilonia, dice también la Escritura ahí que la gloria del Señor siguió, ¿cierto? Una nube, ¿cierto? Acompañando desde el norte también, pero mirando desde lejos. Y en Ezequiel se muestra muchas veces hablando de que la gloria salió de la casa, estuvo en el umbral de las puertas, después estuvo en un monte, ¿cierto? Y después se fue. Pero, hermanos, no es solamente ese escenario negativo. Va a llegar un momento en que la gloria del Señor va a volver. Y las aguas de Dios van a llenar la casa y van a salir por debajo de las puertas, como dice acá. Como dice también la Escritura, ¿cierto? Que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, en ti y en mí hay ríos de agua viva fluyendo, hermano. Hay un poder tremendo en ti y en mí. Pero estas aguas se pueden expresar, se pueden abrir si es que nosotros somos quebrantados por el Señor. Si nosotros confesamos nuestro pecado, la gloria del Señor vuelve. Y finalmente se va a poder cumplir la voluntad del Señor de ser transformado en gloria. Esa es la esperanza de gloria, hermano. Cristo está en nosotros, es la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros, pero nuestra alma tiene que ser quebrantada para que esa gloria se manifieste. ¿Estás dispuesto, hermano, a tomar la cruz? No te lo pregunto yo. ¿Estás dispuesto a que alguien te humille para que tú seas libertado? ¿Estás dispuesto a vivir la vergüenza de tu pecado y entre nosotros ser sanados, ser libertados? ¿Estás dispuesto a poder confesar a tu hermano tu ofensa y que el Señor gane en ti, gane en el hermano, tú pierdas? Es una oración que tú y yo tenemos que hacer en lo íntimo, hermano. Nadie nos está obligando, pero si alguno quiere, ¿quiénes de los que están aquí van a querer? Yo voy a querer.
aunque me duela muchas veces, aunque yo quiera tener la razón, pero quiero que la voluntad del Señor gane. Amén. Señor, gracias porque tú eres tan amoroso, eres tan bueno, Señor. Señor, tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es como un fuego que consume, es como una trompeta que abre nuestros oídos. Tu palabra también, Señor, nos limpia, nos sana, nos restaura, nos liberta, nos cubre. Señor, en esta hora nos humillamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Confesamos, Señor, que queremos ser quebrantados, Señor. Queremos, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte. Negarnos, Señor, a nosotros mismos, para que tu vida, Señor, sea expresada, para que esos ríos de agua viva puedan fluir, Señor. Señor, no queremos perder el tiempo, Señor. Tu venida está cerca. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así, Señor? Dándole lugar a nuestra alma, a nuestra carne. Señor, manifiéstate en medio nuestro. Señor, así como Pablo cuando estaba encarcelado, Señor, y en vez de criticar, en vez de decir palabras negativas, se oían canciones, se oía oración, alabanza. Y eso llenó la casa, llenó el lugar. Y muchos fueron convertidos, Señor. Que así sea, Señor. Que así sea en nosotros, Señor. Para que tu gloria, Señor, sea vista en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.